la contaminación nuclear ha causado el fin del mundo. Yo, Laura, construyo un refugio antiapocalíptico con anticipación, sin imaginar que la verdadera amenaza sería aún más terrible que la propia contaminación nuclear. Llegó un intenso y terrorífico calor extremo. Vi animales mutantes reptando en la oscuridad por todas partes. Los cocodrilos de 6 patas tenían ojos que desprendían un resplandor rojo, las ratas gigantes de 2 cabezas devoraban sesos humanos, y los pulpos con cientos de tentáculos, con cuerpos podridos, subían a la costa. En todo el horizonte, no había una sola persona viva. 01. El cielo ensangrentado parecía una enorme boca de sangre, y las ondas de calor distorsionaban el aire. Dondequiera que llegaba la lluvia ácida, nada crecía, incluso los rascacielos estaban corroídos y destrozados. Las personas cubiertas de bultos caían al suelo, retorcidas por los espasmos, y en un instante, los animales mutantes se abalanzaban sobre ellas y las devoraban por completo. En ese momento, una mosca mutante con un gran bulto en el cuerpo se volvió de repente. Sus ojos compuestos relucían con un resplandor verde mientras me miraba fijamente. ¡Corre! Me desperté, respirando agitadamente y sudando frío. Ya no sabía cuántas veces había tenido este sueño. Con la mente confusa y dándome vueltas en la cama, no podía dormir, así que empecé a mirar el teléfono. Una noticia apareció en la pantalla, y me hizo congelar la sangre, como si estuviera en un frigorífico. El país R ha anunciado que a partir del día 24 de este mes, comenzará a verter agua contaminada con radiactividad al océano. Se estima que llegará al país Z en 240 días y cubrirá el Pacífico Norte en 1200 días. Me quedé fija, mirando la pantalla pálida, y vi que esta noticia era exactamente la misma que en mi sueño. Mi corazón se aceleró. Me puse los zapatos de descalzo y quise ir rápidamente a buscar a mis padres. Pero en el salón, la expresión de pánico en sus caras y la noticia de vertido de agua contaminada que se estaba reproduciendo en sus teléfonos me lo confirmaron. Habíamos tenido el mismo sueño. Mi madre estaba aterrada y aún no podía creer esta cosa tan fuera de lo común. Sin querer rendirse, preguntó tentativamente, «Hija, ¿tú?» Asentí con fuerza. Mi padre se puso serio y dijo, «Enfrentaremos los problemas que vengan. Yo los protegeré a ustedes dos». Los tres juntamos todas las imágenes que habíamos visto en nuestros sueños y extrajimos la información útil para nosotros. Calor, mutaciones, ataques humanos, escasez de agua, cortes de electricidad, corrosión por la lluvia ácida. Inmediatamente, decidimos que teníamos que comprar y almacenar todo tipo de suministros, así como aparatos de enfriamiento, mucha agua potable y herramientas de defensa. En resumen, era todo sobre comprar y almacenar. Pero todo esto necesitaba un gran espacio para ser almacenado. Mi padre, mi madre y yo decidimos abandonar el lujoso complejo residencial en el centro de la ciudad C, reemplazado por una letra ficticia, ya que era uno de los primeros lugares en caer. Y luego, sin dudar, decidimos regresar a la casa ancestral. 02. Mi padre puso a la venta en línea la casa en el centro de la ciudad por $90 millones, con un descuento del 10% en comparación con el precio de mercado. Además, vendió todas las acciones de su empresa, alegando que se iba a jubilar para acompañar a su hija al extranjero y obtener efectivo. Al menos, no teníamos que preocuparnos por el dinero. Mi madre, que había sido una esposa adinerada toda su vida, no era una persona holgazana. Ella se ocupaba de todos los asuntos domésticos con gran dedicación y orden. Así que le encargamos a ella la tarea de hacer una lista de los suministros que necesitábamos comprar. Yo presenté una solicitud de suspensión de estudios por un año a la Universidad L, reemplazada por una letra ficticia, alegando que iba a estudiar en el extranjero, y la solicitud fue aprobada rápidamente. Vendimos todos los carros deportivos bonitos pero inútiles de la casa y volvimos a nuestro pueblo natal en avión. Aquí, lejos del mar y con poca radiación ultravioleta, era un lugar adecuado para vivir. Sin embargo, debido a la economía no muy desarrollada, pocos jóvenes querían quedarse, y se iban a las grandes ciudades. Nuestra casa ancestral estaba en las afueras, donde había muy poca gente. Mi padre y yo dibujamos un plano de la casa ancestral y contactamos a un decorador. Le hicimos saber nuestras solicitudes, diciendo que el dinero no era un problema y que queríamos un diseño de seguridad de primer nivel. El decorador se sorprendió, pero cuando mi padre le puso $10,000 en efectivo en la mesa, él mostró su profesionalismo de inmediato. Construyó un muro de 5 metros de altura alrededor de la casa, enrolló alambre de espino en el muro, cambió el timbre por uno con pantalla, reemplazó todas las puertas y ventanas por versiones antibalas, instaló materiales de aislamiento acústico más adecuados según las diferentes condiciones de cada habitación, y puso cámaras de vigilancia en todos los lugares.
Después de que yo le mencionara que la electricidad en las afueras era a veces inestable, el decorador dijo que podía instalar paneles solares en el techo. Además, todos los materiales de construcción eran tejas de resina sintética resistentes a la lluvia ácida. Después de tomar el diseño del decorador, mi padre y yo fuimos al otro lado de la ciudad a buscar diferentes equipos de decoración para trabajar en diferentes partes de la casa ancestral. Después de terminar una parte, esperamos varios días antes de llamar a otro equipo. Y mi padre los recogía y los llevaba, tomando un camino que era aproximadamente 1 hora más largo, para asegurarnos de que nunca recordaran la ubicación exacta de la casa ancestral. La vertida de agua contaminada por el país R comenzó el día 24. Aunque se estimaba que tardaría 240 días en llegar al país Z, en realidad, el país R ya había comenzado a vertirla antes. En el sueño, en un máximo de unos cuantos días, el agua contaminada ya había cubierto todo el mundo. Sin embargo, esos pocos días fueron suficientes para hacer de la casa ancestral un lugar inexpugnable. Pero en el apocalipsis, las mentes humanas son más temibles. Si los trabajadores de decoración recordaran que nuestra casa era el mejor refugio, las consecuencias serían imprevisibles. En el apocalipsis, no se puede tener ninguna compasión, solo se debe buscar la supervivencia. 03. Muy pronto llegó el día 24. El tema de la vertida de agua contaminada por el país R se convirtió en un gran debate. La gente de cada país se levantó para protestar, pero el país R se hizo el mudo y no hizo nada, insistiendo en que el agua contaminada tratada era potable. Aunque todos estaban asustados, aún no podían sentir de primera mano que el fin del mundo se acercaba realmente. Mi padre fue a recoger un vehículo todoterreno de alto chasis en un concesionario de automóviles. Era un vehículo con mucho espacio, lo que era conveniente para transportar suministros. Mi madre y yo comenzamos a comprar en masa. La sal en el supermercado ya se había agotado, pero mi madre tenía previsión y ya había comprado toneladas de sal antes y la había guardado en casa. Mi madre y yo compramos todo lo que creíamos que podríamos necesitar, como arroz autocalentable, fideos instantáneos en paquetes, galletas comprimidas, pasta de dientes, cepillos de dientes, toallas higiénicas, ropa interior, bolsas de basura, mascarillas desinfectantes, etc. Hasta vaciamos el inventario del supermercado. ¿Podrán usar todo esto?, preguntó finalmente la joven cajera. Yo sonreí y dije, mi empresa está preparando una actividad benéfica para dar calor a los niños de las montañas. Todo esto es para ellos. Cuanto más, mejor. La joven cajera dijo admirada, entonces, ¿les falta algo? Yo puedo darle secretamente el teléfono del proveedor. Esto también sería como una contribución mía a los niños. Yo estaba encantada. Después de anotar el teléfono del proveedor, dije, hace cada vez más calor últimamente. Guarden algunos suministros de enfriamiento en casa. La joven cajera dijo, ya es otoño, se está haciendo más fresco. Yo suspiré, pensando que era solo la calma antes de la tormenta, pero no podía decir más, así que me despedí de ella con un saludo. Después, mi madre y yo fuimos a todas las farmacias de la ciudad y compramos todas las medicinas antirradiación. Al volver a casa, mientras los trabajadores de decoración no habían llegado, fuimos llevando poco a poco todos los suministros a el almacén que ya estaba terminado. Ya había mucho material allí, y a petición de mi padre, el almacén se había convertido en un gran congelador, lo que podía prolongar en gran medida la vida útil de los productos. Habíamos terminado todo, incluyendo la compra de alimentos, las medicinas antirradiación, la decoración de seguridad, la instalación de paneles solares y de cisternas. Yo descargué todas las series, películas y programas de entretenimiento en varios teléfonos y computadoras, y compré muchos juegos de mahjong y cartas de póker, así como equipos de ejercicio como cinta de correr y mancuernas, para garantizar el entretenimiento y el ejercicio de la familia. Mi madre incluso cercó el patio, instaló un aire acondicionado y comenzó a labrar la tierra y sembrar semillas, para que la familia pudiera comer verduras frescas. El clima se hizo cada vez más cálido, superando los 45 grados y acercándose a los 50. Hubo numerosos incendios forestales y muchas personas murieron de insolación. La gente estaba aterrada. Al principio, estábamos asustados y nerviosos, pero ahora mi padre, mi madre y yo estábamos más tranquilos. Debido a que todos usaban el aire acondicionado durante mucho tiempo, la electricidad era insuficiente y había cortes de energía de vez en cuando. Sin embargo, en nuestra casa, teníamos energía solar y el aire acondicionado central funcionaba las 24 horas del día. Estábamos atentos a las noticias sobre el agua contaminada. Cada vez más personas de diferentes regiones y países estaban publicando videos de animales mutantes en línea. Esos animales eran terribles,
con muchos brazos y patas, gigantes y comenzaban incluso a atacar a los humanos. El gobierno publicó un anuncio pidiendo a la gente que no se asustara demasiado y que pudiera almacenar adecuadamente agua potable en casa. Y todos los centros comerciales estaban abarrotados de gente, que comenzaba a comprar sin control. Incluso hubo varios trastornos graves por aplastamiento, causando muchos heridos y muertos. No había ningún orden en la sociedad, y el pánico se extendió por todo el mundo. Después de unos días, los daños del agua contaminada se hicieron evidentes en todo su esplendor. La corrosividad de la lluvia ácida era cada vez mayor. La gente que vivía cerca del mar sufría convulsiones graves y deformaciones corporales, e incluso les crecían todo tipo de bultos extraños o patas. Los animales mutantes del mar subían a la costa y comenzaban a atacar a las personas y a los edificios sin discriminación. La calle estaba llena de animales mutantes, y el suelo estaba cubierto de carne podrida y ríos de sangre. La red era muy inestable, y solo se escuchaban de vez en cuando señales de socorro, pero no había respuesta alguna. El gobierno publicó un último anuncio, pidiendo a la gente que se quedara en casa y no saliera, esperando la ayuda. Les pidió que creyeran en el país, que estaban buscando una solución. En ese momento, la red se cayó por completo. El apocalipsis había llegado de verdad. Este apocalipsis fue causado por el ser humano, y la venganza de la naturaleza fue tan violenta que nadie podía detenerla. 04. Después de leer las noticias en línea, mi padre, mi madre y yo nos quedamos en silencio. En este apocalipsis, todos somos insignificantes y débiles. Solo nos sentimos afortunados de que nosotros y nuestras personas queridas sigamos con vida. Como vivíamos en las afueras, donde había muy poca gente, no veíamos muchos animales mutantes extraños. Solo las cucarachas y ratas gigantes que de vez en cuando se subían a las cámaras de vigilancia nos recordaban que estábamos en un apocalipsis aterrador. Teníamos suficiente víveres para sobrevivir durante décadas. En particular, en este calor extremo, no teníamos que preocuparnos por la generación de electricidad solar. Nuestra familia vivía una vida más cómoda y tranquila que antes del apocalipsis. Cada uno de nosotros ganó varios kilos cada mes. De vez en cuando, la red se restauraba. En esos momentos, me apresuraba a enterarme de lo que estaba pasando fuera. Lo que más me sorprendió fue el país R. Como el país que vertía agua contaminada con radiactividad, quizás era una venganza. El daño que sufrió su país fue el más grave. Toda la nación mostraba signos de mutación, y los animales mutantes de su país eran los más fuertes. Se devoraban las puertas y ventanas de los edificios y entraban directamente a devorar a las personas. El país R se atrevía a pedir ayuda internacional, y aún afirmaba que el apocalipsis no tenía nada que ver con el agua contaminada. Pero todos los demás países tenían sus propios problemas, así que naturalmente no le hicieron caso. Abrí una aplicación internacional y vi que la gente de diferentes países le estaba suplicando a sus gobiernos que los salvara. Los gobiernos de esos países se ponían apretados y no se preocupaban en absoluto. Esto era más abrumador que una guerra. La gente común estaba esperando silenciosamente la muerte. Un mensaje apareció en mi teléfono. Era un aviso del gobierno del país Z recordando a la gente que de vez en cuando caerían suministros. Esperaba que la gente los recogiera en la medida de lo seguro. Lo que me hizo tener los ojos llenos de lágrimas fue la última frase del anuncio del gobierno: por favor, sobrevivan. El país no abandonará a ningún ciudadano. Estamos buscando una solución. Me acerqué al monitor de las cámaras de vigilancia y vi que realmente había aviones volando por el cielo. Después de un rato, varias cajas de suministros cayeron cerca de la casa ancestral. Pero por seguridad, no salí a recogerlos. Después de todo, en casa teníamos de todo, así que no era necesario arriesgarme. De hecho, visto desde el cielo, la casa ancestral estaba cubierta por árboles y no se podía ver en absoluto. Quizás el gobierno estaba haciendo lanzamientos aleatorios para garantizar la supervivencia de la gente que estaba fuera. No importaba si había desperdicio. Siempre y cuando los suministros lanzados pudieran salvar a alguien, valía la pena. Me sentí emocionada y orgullosa de mi país. 05. Mi padre, mi madre y yo estábamos acostumbrados a esta vida aislada del mundo. Mi padre se ejercitaba mucho y utilizaba al máximo las herramientas de defensa que había comprado. Yo le pedí que se relajara, pero él dijo que siempre temía que algo le pasara. Con un poco más de fuerza, podía garantizar un poco más de seguridad para mi madre y yo. Mi madre tampoco estaba ociosa. Había comprado muchas semillas antes. En su tiempo libre, estudiaba cómo cultivar verduras y frutas deliciosas. Yo, como una joven de la nueva era, me dedicaba a relajarme.
Pasaba el día tumbada en el sofá, disfrutando del tiempo. Aunque la señal de la red era muy mala, de vez en cuando había conexión. Esto se debía a que el gobierno estaba invirtiendo recursos humanos y materiales en reparar la red para que los ciudadanos pudieran enterarse del desarrollo de la situación y no se asustaran sin razón. Yo estaba tumbada en el sofá, con el aire acondicionado encendido, comiendo fruta cortada por mi madre y navegando por mi teléfono de forma relajada. La capacidad de adaptación de los humanos es muy fuerte. Desde el principio, cuando estábamos luchando por sobrevivir con dolor, hasta ahora, cuando nos burlamos de nosotros mismos con bromas, quizás las personas que no tenían recursos para sobrevivir ya habían sido eliminadas por el agua contaminada, y las que quedaban tenían cierta capacidad. También es posible que los gobiernos de los diferentes países estuvieran impulsando esto detrás de escena. Al menos, en apariencia, el ambiente en línea se había vuelto un poco más relajado. Algunas personas publicaron videos de cómo convivían en armonía con sus nuevas manos. En otros videos, se veía a alguien disparando a los animales mutantes con ametralladoras, y el suelo estaba cubierto de sangre y trozos de carne. Incluso algunos mostraban orgullosos su nuevo pulpo mutante y dormían con sus cientos de tentáculos todos los días. También animaban a otros a adoptar un animal mutante propio. Al ver estos videos, sentí una sensación de náuseas indescriptible. Parecía que la gente que vivía en este mundo de mutaciones repugnantes había sido corrompida y ya no se parecía a humanos. Justo cuando estaba por apagar el teléfono y dormir, el gobierno del país Z emitió otro anuncio. A todos los sobrevivientes, por favor, en la medida de lo seguro, vengan a la ciudad capital a toda costa. Es obligatorio. Las últimas dos palabras estaban en negrita y rojas. Me sorprendió. Dado que antes se les había pedido a la gente que se quedara en casa y esperara la ayuda, ¿por qué ahora se les estaba animando a salir? Quise seguir leyendo para saber el motivo, pero la red se cortó y ya no había señal. Llamé a mis padres al salón y les dije, el gobierno nos está pidiendo que vayamos a la ciudad capital, pero la red se cortó y no pude ver el motivo. ¿Debemos ir? Mi padre frunció el ceño y pensó un momento. Luego dijo, ahora nadie se ha preparado mejor que nosotros. Ya han pasado varios meses. Si hay sobrevivientes, seguro que se han quedado sin municiones y víveres. El gobierno debe estar pidiéndoles que dejen de preocuparse y se acerquen a él. Yo dije, espero que sea así. Pero en realidad, siempre tuve la sensación de que esto no era tan simple. Mi madre dijo, yo sigo vuestras decisiones. Al final, mi padre y yo decidimos esperar un poco más. Esperaríamos pacientemente a que la red se restaurara y decidiríamos si partir o no según la situación. Después de todo, para los sobrevivientes que no tenían nada, ir a la ciudad capital no significaba perder nada. Pero para nosotros, que estábamos bien preparados, ir a la ciudad capital era un gran riesgo. No podíamos permitirnos equivocarnos. Por la noche, miré el cielo tranquilo, con la luna y las estrellas brillando. Parecía que aún estábamos antes del apocalipsis, pero en mi corazón siempre había una sensación de inquietud. 06. Durante varias semanas, no hubo señal de red en absoluto. Sin embargo, la vida de nuestra familia de 3 seguía siendo muy cómoda. Yo, que al principio estaba muy preocupada, me había relajado un poco. Quizás el gobierno solo estaba llamando a los sobrevivientes que no tenían nada a la ciudad capital. Ese día, estábamos viendo la televisión en familia, muy contentos. De repente, mi madre gritó de dolor y se cayó del sillón al suelo. Se cubrió el brazo con gran dolor. Mi padre y yo nos asustamos mucho. Mi padre rápidamente la llevó al sofá y le preguntó qué pasaba. Mi madre solo se cubría el brazo y decía que le dolía, pero no podía explicar por qué. Después de un rato, la mano de mi madre que se cubría el brazo se separó rápidamente, como si se hubiera quemado. En ese momento, mi padre y yo nos quedamos sin aliento. En el brazo de mi madre había un tumor del tamaño de un pulgar, exactamente igual al de los mutantes que se veían en línea, excepto por el tamaño. Yo me apuré a ir al almacén a buscar analgésicos y se los di a mi madre. Después de mucho dar vueltas, ella finalmente se durmió con dificultad. Mi padre la vigilaba al lado, mientras yo estaba nerviosa y refrescaba constantemente mi teléfono. Siempre tuve la sensación de que el tumor en el brazo de mi madre estaba relacionado con el anuncio del gobierno anterior. Quizás el cielo escuchó mi plegaria. Después de media hora, finalmente hubo señal de red. 1000 noticias aparecieron en mi teléfono. Yo las abrí y las leí rápidamente para entender lo que estaba pasando. El agua contaminada con radiactividad se vertía en el mar.
Los contaminantes se depositarían en la tierra con la lluvia, la nieve, el viento y la lluvia ácida, afectando el suelo y contaminando los recursos terrestres. Pero incluso si no se comía alimentos contaminados, no servía de nada. Porque simplemente al estar expuestos al aire, la radiación nuclear atacaría el cuerpo desde todas las direcciones, dañando el ADN y causando enfermedades, deformidades e incluso muerte dolorosa. En pocas palabras, mientras estuvieran vivos, el agua contaminada afectaría a todos los sobrevivientes. Caí desanimada, sintiendo un frío desde los pies. Me sentí muy triste. ¿Realmente no había solución? ¿Todos los seres humanos realmente tendrían que pagar por los errores de un pequeño país? Din don. Otras noticias aparecieron en mi teléfono. Una noticia internacional informaba: la investigación y desarrollo de la vacuna antirradiación del país Z ha entrado en la fase inicial. Otra era un anuncio del gobierno del país Z: por favor, confíen en el gobierno. Váyanse rápidamente a la ciudad capital. Sin pensarlo dos veces, mi padre y yo empacamos nuestras maletas esa misma noche. Partimos hacia la ciudad capital. 07. A mediodía, cuando el sol estaba más fuerte, nuestra familia de 3 contó todos los suministros en casa y los cargamos todos en el coche. Lo que más había en el coche no eran víveres, sino herramientas de defensa: sierra eléctrica, bastón eléctrico, varios palos y el arco ballesta que mi padre había conseguido a través de canales especiales antes. Después de terminar de preparar todo, ya no era la hora más calurosa. Nos sentamos en el coche, con el miedo al desconocido en el corazón. Yo traté de parecer tranquila y dije: somos las personas que soñamos con el apocalipsis con anticipación. Somos elegidas por el destino. Seguro que sobreviviremos. Mi madre se secó las lágrimas y dijo: sí, siempre y cuando estemos juntos como familia, estaré satisfecha. Mi padre miró a mi madre y a mí con seriedad y dijo: los protegeré y los mantendré a salvo. Después de decir todo esto, nos abrochamos los cinturones de seguridad. Con expresiones serias, mi padre cogió el volante y dijo: voy a conducir. Luego, con el control remoto, abrió automáticamente la puerta y comenzó a pisar lentamente el acelerador. Tan pronto como salimos de la casa ancestral, una ola de calor nos asaltó. Mi padre, mi madre y yo habíamos estado siempre en una habitación con aire acondicionado y nunca habíamos sentido lo caliente que era afuera. El asfalto de la carretera se había derretido bajo el sol, y muchas ruedas de coches se habían pegado a las piedras asfálticas y se habían estropeado en la carretera. Tuvimos que tomar un camino secundario. Aunque teníamos el aire acondicionado encendido en el coche, nuestros 3 sentíamos un calor insoportable. Era como si estuviéramos en una cacerola al fuego fuerte y estuviéramos a punto de ponernos humo. Pero ninguno de nosotros dijo nada sobre el calor, porque sabíamos que, en los problemas que nos esperaban, el calor era el más fácil de resolver. Poco a poco, nuestro todoterreno salió de las afueras y entró en la ciudad. Había cada vez más coches abandonados en el camino, pero no había ninguna persona viva. El suelo estaba cubierto de una fina capa de líquido rojo pegajoso, y el aire estaba lleno de un olor a carne podrida y sangre. Había cuerpos partidos por todo el lugar. De vez en cuando, veíamos ratas y cucarachas mutantes mordiendo huesos humanos en los contenedores de basura, lo que nos daba náuseas. Parecían ser especialmente sensibles al sonido. Cuando oyeron el ruido del coche, se volvieron hacia nosotros. Muchas de ellas eran de color blanco puro, con ojos rojos, y tenían una o más cabezas o ojos extraños y rezumaban pus. Eran terribles. Todas corrieron hacia nuestro todoterreno, y pude sentir claramente cómo las ruedas aplastaban a algunos de ellos, dejando una estela de sangre en el camino. Lo que me dio aún más miedo es que estos animales parecían haber evolucionado. Algunas ratas podían saltar 2 pisos de alto, y algunas cucarachas incluso podían volar. Se abalanzaron sobre el parabrisas del coche. La cara gigante de estos insectos se acercó demasiado, una terrorífica escena difícil de imaginar. Mi madre colgó una bolsa de basura que había preparado antes cerca de su boca y vomitó. Mi padre dijo: agarrados. Luego, pisó el acelerador con fuerza y se deshizo de los animales mutantes del parabrisas, dejando solo una mucosidad roja pegajosa en el cristal. Yo murmuré: es horrible. Mi padre dijo con voz ronca: no temas, hija. Estoy aquí. Los protegeré. Mi madre se cubrió la cara y lloró en silencio. Antes, nuestra familia de 3 había estado siempre seguros en la casa ancestral. Aunque sabíamos que el mundo fuera era como un infierno, nunca lo habíamos sentido de primera mano. Hasta ese momento, finalmente comprendimos lo que significaba el apocalipsis: dolor, desesperación y falta de esperanza.
A lo largo del camino, veíamos cada vez más plantas y animales mutantes, lo que desafiaba nuestra comprensión. La información en línea era demasiado superficial. La radiación nuclear atacaba el ADN y cambiaba su secuencia, pero también promovía la evolución genética. Algunos árboles tenían ramas que atravesaban el hormigón armado, y los lagartos se extendían por toda la ciudad, envolviendo coches, edificios y cuerpos, y seguían creciendo. 08. De repente, se oyó un gran trueno en el cielo y un relámpago se cruzó por el horizonte. Estaba a punto de llover lluvia ácida. El todoterreno era de metal y no resistiría la corrosión de la lluvia ácida. Mi padre se apresuró a buscar una estación de servicio y se detuvo dentro. Los animales mutantes asustados se dispersaron en todas direcciones. Entonces vimos en un rincón a una madre y su hija. En realidad, eran sus esqueletos. La niña estaba acurrucada en el rincón, y la madre había usado su cuerpo para protegerla de los animales mutantes. Pero al final, ambos solo habían quedado esqueletos con un poco de carne. Me dio náuseas, pero no podía vomitar nada. Mi madre, como madre, no podía soportar ver esto y tuvo que cerrar los ojos. Mi padre dijo, «Quedaos en el coche. Yo voy a repostar». Miré el depósito y, efectivamente, la luz roja estaba encendida. Pero los animales mutantes fuera del coche nos estaban mirando con deseo. Yo dije, «Papá, yo salgo». Mi padre no estuvo de acuerdo y dijo, «No, eres una joven, es demasiado peligroso». Yo intenté sonreír y dije, «Papá, ya tengo 22 años, no soy ni pequeña. Solo soy joven». Mi padre seguía sin estar de acuerdo, pero yo cogí unas tijeras y me corté el pelo. Si los garras de los animales mutantes se agarraban a mi pelo, sería un desastre. Yo dije, «Papá, tú me proteges desde el coche. Yo no sé usar el arco ballesta. Si algún animal mutante se acerca, tú lo matas con el arco». Viendo que estaba tan decidida, mi padre no se opuso más, pero me advirtió una y otra vez que fuera muy cuidadosa. Yo asentí con la cabeza y, después de asegurarme de que no tenía nada que pudiera atascarse, respiré hondo y salí del coche. Al salir del coche, una ola de calor me golpeó como un puñetazo. El hedor a sangre y podredumbre en el aire me daban más náuseas. Me contuve para no vomitar, sin respirar, saqué rápidamente la boquilla del surtidor. ¡Siu! Se oyó el grito de dolor de una rata detrás de mí. Mi padre había matado con el arco una rata gigante que se estaba lanzando hacia mí. Yo cerré los ojos con fuerza, respiré hondo y corrí hacia el depósito del todoterreno para insertar la boquilla. Cada segundo mientras esperaba a que se llenara el depósito era como una tortura. Mi corazón estaba en la garganta, temiendo que en el siguiente instante fuera devorada. En ese momento, mi padre ya había matado varios animales mutantes detrás de mí. Finalmente, el depósito se llenó. Yo cerré rápidamente la tapa del depósito, colgué la boquilla y me dispuse a entrar en el coche agarrando la manija de la puerta. En ese momento, una rata gigante aprovechó la oportunidad y se lanzó directamente hacia mi pierna. Sentí claramente cómo sus garras afiladas se hundían en mi carne. Yo aguanté el dolor, sin importarme lo asqueroso que fuera, golpeé mi pierna contra el coche con todas mis fuerzas. Solo después de dejar la rata destrozada y ensangrentada pude soltarla y abrir la puerta para entrar en el coche. Me tumbé en el asiento, parecida a alguien que hubiera sido sacada del agua con sangre. Respiraba con dificultad. Mi madre lloraba desconsoladamente, mi hija. Ella se apresuró a buscar desinfectante y vendas, pero debido a que el tumor en su brazo se había vuelto demasiado grande, el frasco de desinfectante se cayó bajo el asiento. El espacio estaba lleno de suministros y, aparte de sentarse, no podía hacer nada más. Así que no pudo recoger el desinfectante. Mi madre se culpaba mucho. Yo la consolé y saqué alcohol, diciendo, «Mamá, está bien, esto también desinfecta». Después de decir esto, me mordí los labios y vertí el alcohol sobre la pierna que la rata había arañado. De inmediato, sentí un dolor agudo que me atravesó el hueso. Me mordí los labios con todas mis fuerzas para no gritar de dolor. Mi padre, que siempre era tan sereno y calmado como una montaña, ahora tenía los ojos rojos. «Hija, eres genial. Eres nuestro orgullo». Yo intenté sonreír y dije, «Por supuesto». 09. Después de tratar mi herida, la lluvia ácida casi había parado. Mi padre sacó galletas comprimidas para que mi madre y yo las comiéramos. Dijo que quedaban aproximadamente 3 días para llegar a la ciudad capital. Pero ni mi madre ni yo pudimos comer las galletas. Nuestros corazones estaban llenos de tristeza.
No sabíamos si realmente llegaríamos a la ciudad capital. En este apocalipsis, en el que la naturaleza se vengaba violentamente, ¿realmente alguien podría sobrevivir? En ese momento, mi odio hacia el país R llegó a su punto máximo. Obviamente, ellos tenían una solución para tratar el agua contaminada. ¿Por qué, a pesar de la oposición del mundo entero, decidieron vertirla al mar? ¿Por qué tienen que hacer pagar a toda la humanidad por sus errores? Ahora, se presentan en las Naciones Unidas como un país afectado. ¡Qué hipocresía! De repente, mi madre emitió un gemido de dolor, lo que me sacó de mi odio. Ella se cubrió el brazo, ya que el tumor en su mano le dolía de nuevo. Mi padre le dio un analgésico. En los ojos de mi padre y yo había solo preocupación. Como el tumor de mi madre estaba creciendo cada día, su mano apenas podía soportar su peso. Y no podíamos saber si el tumor era benigno o maligno. Esto era como una bomba de reloj que siempre nos ponía en alerta. Mi madre tenía los ojos cerrados. Cuando mi padre y yo pensábamos que estaba dormida, ella dijo de repente: «Esposo, hija, déjadme aquí. No quiero ser una carga para ustedes. En esta vida, he estado contenta con ustedes. En la próxima vida, debemos ser familia de nuevo, si es que hay próxima vida». Yo la agarré con fuerza y dije: «Viviremos juntos». «¿Sin ti, para qué vivir yo y papá?». Mi padre dijo seriamente: «Esposa, somos una familia. Siempre estaremos juntos, pase lo que pase». Mi madre renunció a la idea y decidió que tenía que seguir con vida. Yo había dicho que iba a conducir en turno con mi padre, pero, por un lado, mi pierna estaba herida y no podía conducir. Por otro lado, era demasiado peligroso salir del coche, ya que en cualquier momento podían aparecer animales mutantes. Así que mi padre siguió conduciendo. A lo largo del camino, las escenas absurdas y aterradoras nos impactaron una y otra vez. A medida que nos acercábamos a la ciudad capital, podíamos ver no solo animales mutantes terrestres, sino también marinos en el camino. Esto era exactamente igual a lo que había soñado antes. De repente, mi madre señaló un punto en el horizonte y dijo: «Mirad, ¿será un sobreviviente?». Mi padre y yo miramos y nos llenó de alegría. El estado de tristeza se evaporó. Finalmente, habíamos vuelto a ver a alguien vivo. Mi padre pisó el acelerador y se acercó rápidamente. No se atrevió a tocar la bocina por miedo a atraer a todos los animales mutantes. Solo se apresuró a llegar al SUV que estaba en marcha. Los ocupantes del otro coche, obviamente, no esperaban ver a alguien vivo. Ya habían sacado sus cuchillos listos para luchar, pero los metieron de nuevo cuando nos vieron. Había 4 personas en el otro coche. Estaban en muy malas condiciones, cubiertos de sangre y sin un solo lugar en buen estado en el cuerpo. Bajaron la ventanilla y preguntaron: «¿Ustedes también van a la ciudad capital?». Mi padre también bajó la ventanilla, pero solo un poco, mostrando la mitad de su cabeza, y dijo: «Sí». Aunque encontrar a otros sobrevivientes era algo alentador, en este apocalipsis, nadie podía confiar en nadie. Así que cuando mi padre se acercó en el coche, yo me agaché para que no me vieran. Solo podían ver a mi padre y a mi madre. Los demás también estaban en guardia y preguntaron: «¿Son evolucionados?». Mi padre dudó un momento. Yo me incliné y le señalé que no respondiera directamente. Mi padre entendió de inmediato y dijo: «No puedo decirlo, pero quien ha llegado hasta aquí no es ningún tonto». Sus palabras ambiguas les impidieron tomar una acción precipitada. Ellos también reflexionaron un momento y, después de un rato, sonrieron y dijeron: «Por supuesto». «Pero, ¿por qué no nos unimos para ir a la ciudad capital? Así nos podremos ayudar mutuamente». Mi padre rechazó la oferta y dijo: «Gracias, pero no. No necesitamos». Luego, se puso en marcha. Después de pararnos en un lugar seguro, empezamos a analizar lo que había pasado. Obviamente, ellos también habían visto el anuncio del gobierno y querían ir a la ciudad capital. Pero, ¿qué significaba este evolucionado que habían mencionado? 10. Para evitar riesgos, nuestra familia de 3 decidimos esperar a que la red se restableciera y hiciéramos un juicio básico sobre la situación actual antes de decidir si seguir adelante. Así que nos escondimos junto a un camino secundario, el camino obligado para llegar a la ciudad capital, y nos hicimos pasar por un coche abandonado. Pasamos 2 días así, comiendo, bebiendo, y haciendo todo lo demás en el coche. En este apocalipsis extremo, todos los sentimientos de vergüenza se habían ido al traste. De vez en cuando, pasaban coches, pero cada coche estaba modificado en diferente grado. Nos sorprendió mucho ver que, en este entorno tan hostil, todavía había tantas personas que habían sobrevivido.
Finalmente, después de intentar refrescar la red todos los días, la red se restableció por fin. Aproveché cada segundo y leí rápidamente la información sobre lo que estaba pasando fuera. Mi padre y mi madre estaban muy curiosos, pero se contuvieron y esperaron a que yo terminara de leer, porque nadie sabía cuándo habría señal de red de nuevo. Después de entender aproximadamente la situación, la red se cortó de nuevo. Yo miré la pantalla de mi teléfono que mostraba sin señal y me puse seria. Mi madre preguntó con impaciencia, «Hija, ¿cómo es la situación ahora?» Yo respondí, «Ahora se han encontrado mutantes en todo el mundo, es decir, los evolucionados que mencionó esa persona antes». Esto fue la primera vez que la vida me sorprendió así. En este apocalipsis, la tenacidad de los seres vivos por sobrevivir era aterradora. Aunque el agua contaminada con radiactividad estaba atacando el ADN por todas partes, también estaba acelerando la evolución genética para adaptarse a este entorno hostil. De repente, pensé en las ratas que podían saltar 2 pisos de alto y las cucarachas que podían volar antes. Seguramente, también eran el resultado de la evolución genética. Mi padre preguntó, «Hija, explícanos mejor». Entonces le expliqué seriamente la situación actual. Actualmente, el gobierno ha creado un refugio temporal y ha pedido a todos los sobrevivientes que se reúnan en la ciudad capital y entren en el refugio. De repente, descubrieron una niña que era inmune a la radiación nuclear, lo cual fue un descubrimiento de gran importancia para la investigación de la vacuna contra la radiación nuclear. Pero los científicos concluyeron que, si el daño del agua contaminada continuaba, toda la humanidad se extinguiría antes de que la vacuna se desarrollara con éxito. Justo cuando el gobierno estaba desesperado, alguien en el refugio evolucionó. Descubrió que podía controlar el agua y congelar el agua ácida en un área pequeña. El país Z hizo un llamamiento internacional, pidiendo que las personas evolucionadas se reunieran para salvar a la humanidad. De hecho, personas de otros países se presentaron, diciendo que eran un controlador de fuego evolucionado y un cerebro superevolucionado. Están utilizando recursos internacionales para llegar al país Z. Después de escuchar esto, mi madre se cubrió la boca y lloró de alegría. ¿Esto significa que podemos sobrevivir? Mi padre analizó con sensatez, pero es difícil salvar el mundo solo con unos pocos evolucionados, porque el agua contaminada ha afectado todos los aspectos del mundo. ¿Cómo se puede resolver este problema? Yo asentí en señal de acuerdo y dije, sí, aunque la aparición de evolucionados nos da más esperanza de vida, lo que sabemos ahora es que la ciudad capital es realmente el mejor refugio. Allí hay servicios médicos que pueden tratar a mamá. Tenemos que ir rápidamente. En efecto, el tumor en la mano de mi madre era casi tan grande como una cabeza. Era urgente tratarlo. 11. La ciudad capital, como cabía esperar, era el lugar donde se encontraba el gobierno. Había tropas patrullando por todas partes. No se veía ningún animal mutante, y en el suelo había claras huellas de haber limpiado las manchas de sangre. Sacamos nuestros documentos de identificación del país Z, y los militares nos dejaron pasar. Condujimos hasta el refugio. El refugio estaba formado por tiendas de campaña improvisadas resistentes a la lluvia ácida. Tan pronto como salimos del coche, unos médicos experimentados se acercaron rápidamente. Se quedaron sorprendidos al verme y a mi padre, quizás porque era la primera vez que veían a sobrevivientes que no estuvieran cubiertos de sangre y con aspecto desgreñado. Yo abrí rápidamente la puerta del asiento delantero, esperando que los médicos atendieran a mi madre. Ellos la llevaron inmediatamente a una camilla y la condujeron a la sala de urgencias. Un militar nos llevó a registrar nuestros datos y, al mismo tiempo, les contamos cómo era el lugar desde donde partimos y lo que habíamos visto durante el viaje. Esto les ayudaría a enviar helicópteros con suministros y a que los expertos se informaran sobre las plantas y animales mutantes. Yo les conté honestamente sobre la evolución de las plantas y animales. Los expertos le dieron mucha importancia a lo que dije y me invitaron a un compartimento para hablar más al respecto. En el compartimento había muchos animales mutantes enjaulados, probablemente para hacer experimentos. Bajo sus preguntas, les di muchos detalles sobre la evolución de las plantas y animales. El experto se sentó en una silla y murmuró, por supuesto, la vida es tenaz. Tanto las personas como los animales pueden experimentar cambios inimaginables para sobrevivir. Antes del apocalipsis, yo había visto a este experto en línea. Recuerdo que entonces tenía el cabello negro, pero ahora estaba completamente blanco. Yo le pregunté, ¿este apocalipsis realmente terminará? Probablemente, el experto ya había sido preguntado miles de veces lo mismo, pero todavía me respondió con una sonrisa amable, claro que sí. Miren a ustedes, jóvenes. Aún están vivos en este apocalipsis. ¿Qué no puede superarse?
Ustedes son nuestra esperanza. En mi mente, pensé, antes del apocalipsis, la gente en línea siempre decía que nosotros, los nacidos en los años 2000, éramos una generación perdida. Aunque la respuesta del experto era un poco oficial, me tranquilizó mucho. Sentí un profundo respeto por el anciano. Me levanté y le hice una reverencia, diciendo, entonces, me voy. El experto asintió con la cabeza. Me acerqué a la puerta y traté de girar la manija. Pero la manija estaba oxidada y era difícil de abrir. Con un impulso, una punzante astilla de hierro me cortó la mano, y la sangre brotó inmediatamente. Los animales mutantes que antes estaban moribundos en las jaulas se volvieron locos, saltando y dando vueltas en las jaulas, queriendo salir. Yo vi claramente que sus ojos ensangrentados se fijaron directamente en mí. El experto se acercó rápidamente y me llevó a la sala de enfermería contigua. Le pidió a una enfermera que me vendara la herida. Los animales mutantes, que antes estaban gritando, se calmaron instantáneamente. Por supuesto, yo ya me daba cuenta de que algo estaba mal. El experto, con su agudeza, seguramente se dio cuenta inmediatamente de que el problema estaba en mi dedo que sangraba. El experto dijo, niña, creo que necesito que te sometas a algunos exámenes. 12. Me habían conectado a todo tipo de aparatos médicos, y no sabía cuántas muestras de sangre me habían extraído. Durante este tiempo, 2 evolucionados de otros países llegaron al país Z en helicóptero. No podían creer lo ordenado que estaba el país Z, a pesar de que era un apocalipsis. Deben recordar que el gobierno de su país se había dado por vencido y se había escondido. Las calles estaban llenas de cadáveres y trozos de carne. Estaban en silencio y tristes, pensando que si hubieran nacido en el país Z, no habrían visto a sus seres queridos ser devorados por los animales mutantes. Yo estaba sentada en la cama, con un auricular de traducción simultánea, para entender lo que decían. El controlador de fuego evolucionado era un chico de 16 años. Podía crear fuego a distancia, pero solo durante 3 segundos. La cerebro superevolucionada era una chica de 20 años. Había hecho un gran descubrimiento sobre cómo filtrar el agua contaminada con radiactividad, pero su país era demasiado subdesarrollado para apoyar su investigación. Y el controlador de agua del país Z era un joven de 18 años, que podía congelar el agua. El experto escuchó nuestras presentaciones personales. Primero hizo un pequeño diálogo de cortesía y luego se puso en serio. Estoy seguro de que ustedes pueden sentir que sus habilidades evolucionadas se pueden mejorar. El controlador de agua asintió con la cabeza. Sí, antes solo podía congelar un tazón de agua, pero ahora, poco a poco, puedo congelar un barril de agua. El experto continuó. Bueno, creo que el fin del apocalipsis depende de ustedes. La cerebro superevolucionada dijo, pero nuestras habilidades son demasiado débiles. ¿Cómo podemos salvar el mundo? El experto sonrió y dijo, usted debería ser más inteligente que yo. La cerebro superevolucionada se quedó en silencio un momento y dijo, al venir aquí, ya había analizado la situación actual. En menos de un mes, el agua potable almacenada se agotará por completo, y la contaminación del agua contaminada con radiactividad volverá a estallar con fuerza. Entonces, no se tratará de mutaciones, sino de que todas las plantas y animales, incluyendo los humanos, explotarán y morirán. El experto suspiró, así que solo queda un mes. La cerebro superevolucionada siguió, denme 5 días, y puedo encontrar un método para filtrar el agua contaminada con radiactividad. Pero en la fuente del agua contaminada del país R, todavía se está vertiendo una gran cantidad de agua contaminada. Incluso si logro encontrar una solución, será como tratar de detener un carro con el brazo. Además, los animales mutantes se están volviendo cada vez más fuertes. La extinción de la humanidad es inminente. Yo estaba un poco confundida, pero cuando escuché que la extinción de la humanidad era inminente, me quedé atónita. ¿Acaso todos nuestros esfuerzos habían sido en vano? El experto dijo, ¿y si les digo que hay una sangre móvil que puede atraer a todos los animales mutantes? Los ojos de la cerebro superevolucionada se iluminaron, y dijo, entonces, podemos usar la sangre móvil para atraer a la mayoría de los animales mutantes al país R. El controlador de fuego puede detonar una gran cantidad de bombas para morir juntos, y finalmente, el controlador de agua puede congelar toda la isla. Así, podemos ganar tiempo para investigar la vacuna y el método de filtrado del agua contaminada. El controlador de fuego preguntó de repente, ¿así moriremos? El experto dijo, sí. 13. A partir de entonces, yo y los otros 2 evolucionados comenzamos un entrenamiento secreto personalizado.
Los evolucionados necesitaban entrenar su capacidad de control, mientras que yo necesitaba desarrollar habilidades de autodefensa. Antes de que mi sangre atrajesen a los animales mutantes, debía asegurarme de seguir con vida y no ser devorada. Antes de esto, vi a mis padres. El tumor en la mano de mi madre era benigno y lo habían removido. Ambos estaban recibiendo tratamiento antirradiación y todo estaba mejorando. Mi madre me preguntó con preocupación qué estaba haciendo. Yo le dije que estaba salvando el mundo. Ella dijo que era una tontería, que el mundo no podía ser salvado por un niño. Yo le dije a mi padre que cuide bien de mi madre y que los amaba mucho. Gracias al entrenamiento intenso, mi resistencia física mejoró significativamente. Tanto mi salto vertical como mi velocidad y resistencia en carrera se habían mejorado. Después de todo, lo más importante para mí era poder correr, no luchar contra los animales mutantes. El controlador de fuego y el controlador de agua tuvieron una peor suerte. Para mejorar sus habilidades evolucionadas, se agotaban mentalmente todos los días, pero así lograban ver resultados notables al día siguiente. Un día, los tres estábamos exhaustos y tirados en el suelo, respirando con dificultad. Yo pregunté, ¿temen? El controlador de fuego dijo, sí, pero debo hacerlo. El controlador de agua miró con determinación y dijo, no. Derrotar al país R ha sido mi sueño de por vida y estoy a punto de cumplirlo. Yo me reí y dije, cada generación tiene su propia guerra contra el país R. El controlador de fuego era de otro país y no entendía nuestro chiste. Se lo preguntó una y otra vez, mientras yo y el controlador de agua nos reíamos a carcajadas. 14. La noticia de que habían aparecido los salvadores del mundo se propagó por la red en declive y llegó a los oídos de todos. Todos se emocionaron y lloraron. Excepto mis padres. En sus ojos, yo no era un salvador del mundo, solo una joven que solo sabía divertirse. Durante la noche, toda la ciudad capital se esforzó para reparar la electricidad para este momento. Yo y los otros dos evolucionados estábamos en la azotea de un edificio alto. Al lado, estaba un helicóptero rugiendo. Una pantalla gigante proyectaba nuestras caras. El experto, que siempre era tan sereno, tenía los ojos llenos de lágrimas. Debemos recordar para siempre el sacrificio de estos tres jóvenes héroes. Fue su valentía la que nos dio otra oportunidad de sobrevivir. Todos los demás se habían reunido debajo del edificio, abrazándose y gritando de alegría. El viento soplaba y la arena me entró en los ojos. Yo me limpié los ojos, tomé el micrófono y dije, la generación de los años 2000 no es una generación perdida. La generación de los años 2000 sabe disfrutar de la vida, pero no carece de espíritu patriótico. Cuando sea necesario, la generación de los años 2000 será la primera en dar un paso adelante. El controlador de fuego y el controlador de agua se inclinaron ante la multitud y luego subieron al helicóptero. Yo estaba sentada en el helicóptero, mirando la ciudad capital iluminada y me sentí como si estuviera antes del apocalipsis. Cerré los ojos y disfruté de mi último respiro. Cuando los abrí de nuevo, solo veía una oscuridad total. El mar se agitaba, como si ocultara peligros infinitos. El piloto del helicóptero gritó, «Hemos llegado. No hay viento. Deben saltar en 3 minutos». Yo y los otros dos evolucionados nos pusimos los paracaídas, contamos 3, 2, 1 y saltamos. En el aire, vi más animales mutantes, más horribles que nunca. Se movían con avidez, mirándonos con hambre, como si estuvieran esperando el momento para devorarnos. El helicóptero todavía estaba sobrevolando el área. Obviamente, debido a la fuerte radiación nuclear, muchos botones del helicóptero habían fallado. Pero el piloto seguía lanzando explosivos en todas partes del país R. Finalmente, el helicóptero se estrelló en el mar. No tuve tiempo para sentir tristeza. Abrí el paracaídas y saqué un cuchillo de mi mochila. Comencé a cortarme todo el cuerpo para dejar caer lo más sangre posible. Rápidamente, los animales en el país R se volvieron locos. Sus ojos se volvieron rojos y el mar estaba burbujeando como si estuviera hirviendo. Muchos animales mutantes venían desde todas partes del mar. Eran más de 2 veces más grandes que los del país Z. Se amontonaron en el país R. Yo pensé que el entrenamiento físico era inútil. Si caía, sería devorada inmediatamente. Así que corté todo lo que podía con el cuchillo. Más sangre cayó sobre el país R. Se podía ver claramente que más y más animales mutantes subían al país R, formando capas sobre capas. Justo cuando estaba a punto de tocar tierra, el controlador de fuego usó toda su fuerza mental para encender una gran cantidad de explosivos.
Yo vi una gran luz y cerré los ojos con una sonrisa. En el momento en que las explosiones se dispararon, el controlador de agua usó toda su fuerza mental para congelar toda la isla del país R. La Tierra puede perder una isla, pero no puede perder un océano. Fin de la historia.